La periferia. Comunicación de la comunidad organizada. Bueno, 10:30 de la mañana acá en Radio Sur, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Del otro lado tengo a un amigo, un compañero y un dirigente muy importante del movimiento obrero argentino, que es el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, el gringo Héctor Amichetti, a quien saludo ya. Daniel Capa, gringo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo andás? Bien, bien Héctor, bien. Bueno, te convoco, ¿qué edad tenías vos en 1969? Y bueno, tenía 15 años. 15. O sea 15. que tenés conciencia de lo que ocurría por ese año. Digamos, quizás se mezclan tus recuerdos con las lecturas posteriores, los análisis posteriores. Pero bueno, te convocamos aquí hoy para recordar, evocar, sacar conclusiones de los ejes principales de lo que fue el Cordobazo hace 55 años, en un día como hoy, 29 de mayo de 1969, y un desafío, Héctor, para ver cómo podemos vincular por aquello de la memoria histórica y bueno, todo lo que sabemos que es parte de los procesos de acumulación de experiencia y de fuerzas del movimiento popular. ¿Cómo podemos vincular el Cordobazo con la actualidad? Pero eso quizás como conclusión. ¿Qué fue el Cordobazo en aquel año, en aquella época, gringo? Bueno, la relación indudablemente que uno tiene desde lo personal es que marcó muy fuertemente toda una etapa de resistencia donde se suma el sector de la juventud inclusive desde el mundo del trabajo, Uh-huh. y muy particularmente en el caso de mi experiencia luego en la Federación Gráfica Bonaerense tiene que ver precisamente con la ligación que tuvo tanto el Cordobazo como todas las rebeliones de ese año 69 con lo que fue el sindicalismo de liberación, ¿no? Uh-huh. Donde la CGT de los argentinos jugó un papel central, entiendo yo. A mí me parece que inclusive el Cordobazo es importante encuadrarlo en todo ese año 69, donde hubo un encadenamiento de luchas que realmente marcaron un momento muy importante, ¿no? Porque una dictadura que en algún momento venía con la idea de quedarse 20 años, 20 que era la de años. Onganía, ese año para mí marcó, digamos, un poco el destino final de ese dictador, ¿no? La historia del movimiento obrero y del movimiento popular en general argentino, ¿no? Porque Onganía quería quedarse 20 años con la autodenominada Revolución Argentina, si no me equivoco. Así Y al tercer año se come una movilización en Córdoba como la que estamos hablando, que venía con antecedentes. Yo creo en Rosario había habido movimientos previos, ¿no? En Bueno, yo Tucumán. te diría, mira, Sí. hay una pelea que se da en abril, que es una primera poblada de ese año, te diría yo, que fue en Villa Ocampo, Sí. con el cierre, que era el cierre de una empresa azucarera y de los talleres de Villa Gallareta, donde la desocupación era muy grande, se generaba un nivel de pobreza enorme, Uh-huh. y allí tiene un protagonismo muy grande Raimundo, con esa Raimundo Ongaro, que era Raimundo Ongaro, que hace renunciar prácticamente en esa pueblada de Villa Ocampo, lo Campazo, hace renunciar al intendente. Inmediatamente hubo 15 días intensos y continuos de poblada que tuvieron que ver mucho con el tema del ajuste a las universidades. La primera grande surge con la lucha de los estudiantes en la Universidad del Litoral, sí. en donde asesinan en la Plaza de Corrientes a Cabral, Sí. un estudiante. Eso a su vez encadena después el levantamiento de los estudiantes en Rosario. Allí también hay dos mártires, que son Bello y Blanco, dos
Blanco era un estudiante secundario y aprendiz de metalúrgico, Ajá. que es lo que conocemos como el rosariazo. Fíjate que todo eso se dio en 15 días, porque comenzó prácticamente en Corrientes el 12 de mayo, y el punto culminante, por supuesto, fue el Cordobazo, que tiene una característica muy particular, porque si bien todas las puebladas anteriores tenían, digamos, un eje fundamental en los estudiantes, se hacían en coordinación con la CGT, y en particular la CGT de los argentinos, donde los locales, tanto en Rosario como en el norte, se instalaban las ollas populares, donde en torno a eso se organizaban, digamos, las acciones, las movilizaciones. Y con mucha preferencia o mucho protagonismo, para decirlo correctamente, del cordón industrial, ¿no? De aquellos lugares. Y bueno, lo de Córdoba es central, porque lo que precede al cordobazo tiene que ver con la lucha de los trabajadores mecánicos, que inclusive días antes del cordobazo, en una asamblea multitudinaria en un club, son reprimidos por la policía. Eso genera un clima, y eran planteos reivindicativos como el sábado inglés, es decir, una pelea muy específica del gremio. Los compañeros de la UTA, que habían hecho un paro unos días antes, que había sido contundente, con Atilio López a la cabeza, y por supuesto la pata de la CGT de los argentinos en Córdoba, que estaba encabezado por Agustín Tosco, con muy fuerte vinculación con todo el estudiantado cordobés. Yo creo que para entender el cordobazo, que no fue un hecho espontáneo, sino muy bien organizado, que fue precedido por estas luchas muy puntuales, hay que entender de que esa mesa de tres patas, como se la llama, que era el ESMATA con el Pidio Torres, los colectiveros con Atilio López y Luz y Fuerza con Agustín Tosco, fue prácticamente la cabeza, la estrategia central de esa poblada, que se inicia a las 11 de la mañana. O sea, se inicia con una huelga, digamos, un cese de tareas. Se inicia al mediodía. Unos días antes, se establece que va a haber, se declara una huelga de las dos CGT, porque Tosco era CGT de los argentinos, y el Pidio y Atilio López era CGT regional, ¿no? La CGT regional Córdoba. Exacto, pero hay una coordinación muy férrea entre ellos, muy unificada, y se declara un paro que comenzaría a las 11 de la mañana del día 29. Por supuesto que ese paro es con movilización, que se producen las grandes movilizaciones ya desde el cordón industrial, como decís vos, fundamentalmente del ESMATA, también de Cifuerzas y de otros gremios. O sea, ahí se da en la práctica aquello de que repetimos hoy, inclusive de que esa construcción va de la periferia al centro. Efectivamente, hasta territorialmente se fue de la periferia al centro de la ciudad, ¿no? Exacto, y por supuesto en esas movilizaciones hay represión, muere Máximo Mena, que es un joven mecánico, del gremio mecánico, sí. Y todo eso se incrementa mucho más. Dentro de Córdoba los estudiantes se organizan en el barrio donde tenían el mayor poder, y ahí son tomadas, prácticamente es tomada la ciudad, y la policía es desbordada absolutamente. Hay una particularidad que me gustaría detenerme, porque explica qué es lo que se estaba defendiendo en aquel momento, en el marco incluso de la resistencia que se generó a partir del 1955, las proscripciones y etcétera, que es que, y te lo pregunto, los sectores más dinámicos del cordobazo, los sectores más protagonistas del cordobazo en el movimiento obrero eran los sectores mejores pagos, con salarios altos, pero estábamos como estamos ahora en el sentido de quitar derechos, porque por ejemplo la lucha del ESMATA fundamentalmente es que se intentaba avasallar el convenio, se pretendía eliminar lo que llamamos el sábado inglés, es decir, de que no hubiera, que tuvieran que trabajar como día normal el sábado completo. Por darte un ejemplo, en los términos generales también ocurría algo parecido ahora, porque Criel Bacena, ministro de Economía, había generado una devaluación muy grande, claro. Y los salarios estaban licuados. Estaban licuados, claro. Estaban, digamos, de alguna manera perdían poder adquisitivo, y por sobre eso también había
imagínate en compañeros como Atilio López o Agustín Tosco, su lucha era desde una concepción sindical contra todo el proceso militar, ¿no? Reclamaban, por supuesto, los derechos democráticos. Exacto. Y en los estudiantes en particular era un tema de ajuste. Imagínate que Onganía había empezado con aquella famosa jornada de los bastones largos, en donde la universidad no solo se le quitaba presupuesto, sino que a su vez hubo una racia con lo que eran los profesores, sí. Algo muy parecido también a lo que se intenta ahora, ¿no? De alguna manera, ese era el marco general, y que por supuesto los sectores más dinámicos son los que toman la posta. A lo Ahora, que hay que agregarle, sí, que yo creo que a veces queda oculto en la historia, la participación también activa en lo político, por ejemplo, del sector del radicalismo, sobre todo en Córdoba, con una gran ascendencia de Ilia, que había sido derrocado por Onganía, tienen un protagonismo muy importante. Eso Raimundo Ongaro lo comentaba muchas veces, a veces lo planteó públicamente, de que aquello de que se lo hacía ver a Ilia como que era, digamos, algo pasivo, tipo, ¿te acuerdas que lo caracterizaba? Sí, tortuga. Como la tortuga. Sí. Bueno, ahí jugaron un papel muy importante, ¿no? Inclusive más de un dirigente hoy, de los que podemos rescatar, de los pocos que podemos rescatar en el radicalismo, comenta en lo que fue la participación de los jóvenes radicales de la línea de Ilia en esto. Ahí también hay que... no... Sí. Decime. Insisto. No, insisto en que fue una cosa muy bien organizada, porque había francotiradores para enfrentar a esa represión policial esperable, y todo eso estuvo muy, muy coordenado. Es decir, esto no fue una cosa espontánea. Allí había obreros, estudiantes, como dijiste vos, esa confluencia entre los obreros y los estudiantes. Recién pudimos ver algo muy parecido hace muy pocas semanas en la Argentina, digamos, de esa envergadura. No llega a eso, obviamente, a lo que fue el Cordobazo en la confluencia en las calles y en los programas, inclusive los programas, reivindicativos de aquel momento entre sindicatos, centros estudiantes o docentes, pero también empresarios, ¿no? Y comerciantes que también sí, adhirieron con fuerza a la huelga convocada por el movimiento obrero y a la movilización callejera, ¿no? Por supuesto, el comercio se fue plegando automáticamente, toda aquella pequeña y mediana industria se sumó masivamente, y insisto en el tema de que tuvo una cuestión orgánica, porque cuando esa noche prácticamente la ciudad queda tomada por los grupos de organización popular, no queda oscura porque sí, quedó oscura porque hubo toda una operación combinada de los compañeros y compañeras allí para poder provocar esa situación y que la policía no pudiera, se viera obligada a un repliegue enorme. Por eso tiene que venir el ejército al día siguiente, ¿no? Esto hay que marcarlo. La represión estaba a cargo de la policía, pero fue desbordada fue desbordada porque hubo un alto grado de organización como para mantener el control de la ciudad. Y quedó grabada, yo te digo, porque hay documentos allí de fines del 69, donde la evaluación que hacen los sectores más dinámicos de la resistencia es que en ese año 69, y en particular en el Cordobazo, se logró un nivel, digamos, de conciencia en la acción y de organización popular que demostraba realmente lo que siempre decimos que es determinante, hasta dónde el pueblo es capaz de construir poder, ¿no? En ese caso, una ciudad tomada casi 48 horas por las organizaciones populares, hay una demostración de poder fenomenal, así fue un golpe durísimo para la dictadura, pero lo que se planteaba ya hacia fines del 69, a modo de balance, que eso se debía convertirse precisamente en organización popular, ¿no? Con estrategia que permitiera de alguna manera recuperar la democracia. ¿Y el Cordobazo qué puerta abrió? Porque después del Cordobazo prácticamente vino un proceso político cada vez más
ofensivo por parte del movimiento popular que termina la vuelta de Perón y en las elecciones libres. Y bueno, no tan libres porque la figura de Perón estaba proscrito, pero sí una apertura eleccionaria que se cristaliza en 1973. Pero digamos que el cordobazo aporta muchísimo a ese proceso de esos años 70, 71, 72, ¿no, Héctor? Es central el cordobazo, yo insisto siempre, junto a todas las demás puebladas, porque si lo tomamos como lucha de organización popular, yo te diría que inclusive es más trascendente si lo tomamos no en una foto, sino en un tramo más largo, lo que fueron los tucumanazos, la lucha de los compañeros azucareros encabezados por la Fotia en Tucumán. Sí. Es decir, se generalizó, después vinieron otras pobladas por distintos temas muy puntuales, como en Mendoza, por la Tarifa, el Rocazo en el sur. Es decir, hubo un encadenamiento de acción de rebelión popular muy fuerte y por supuesto una respuesta de violencia que demostraba ya la impotencia de la dictadura, pero lo que vino después inclusive se acrecentó en general una situación de confrontación violenta contra ese enemigo que era la dictadura, porque el periodo más intenso de lo que serían las formaciones especiales para Perón, la guerrilla en términos generales, se crece a partir de los 70. Claro, ¿no? Así, 1970. Imagínate, claro. Estamos hablando el 29 de mayo del 69, al año siguiente secuestraba Aramburu, es decir, también el 29 de mayo, es decir, por Montonero. Sí. Y bueno, viene toda una dinámica de confrontación muy grande, que yo creo que en definitiva toda esa resistencia fundamentalmente asentada en la lucha del pueblo y las puebladas, pero también con este complemento de respuesta a la violencia de arriba, con la violencia organizada del pueblo, termina prácticamente obligando a la dictadura a plantear una salida electoral. Quiere ¿no? decir Porque después que de Onganía está planteado, digamos, el proceso de apertura hasta el 73. Claro, con Livingston y Lanuse continuando en la dictadura, Primero pero con Livingston, claro. y después Lanuse, claro. Quiere decir que el cordobazo podríamos decir que es una bisagra en esa etapa, es decir, es producto de una acumulación de luchas que arrancan inmediatamente después de la Revolución Libertadora o fusiladora, como realmente hay que mencionarla. Hay una acumulación de lucha ahí, el cordobazo es un punto alto de esa acumulación, pero a la vez también dispara otra acumulación que es la que tiene que ver más con el regreso, las elecciones del 73. ¿Se puede ver como esa bisagra el cordobazo? ¿El cordobazo o los distintos asos de la época, digamos? Sí, yo diría el cordobazo es el punto culminante, pero es todas las puebladas de ese año 69 en su conjunto determinan un año que yo creo que es clave, no solo para volcar, digamos, la salida electoral, para imponer una salida electoral, que la dictadura ya tiene que pensar en eso, la trata de hacer condicionada, y también de reafirmar que esa salida electoral venía de la mano del retorno al peronismo, porque imagínate vos que la ruptura que se produce en el movimiento sindical a nivel nacional en el 68 tiene que ver con dos líneas sindicales, las dos peronistas, pero una que medio que ya resignaba la posibilidad del retorno de Perón, porque los sindicalistas, a los que conocemos históricamente como colaboracionistas, participacionistas, que pierden la elección en el Congreso, se retiran, más bien dicho, en el Congreso Normalizador Amado Olmos, y allí nace la Secretaría de los Argentinos. Sí. Esos sindicalistas en un principio consideraban que ya era muy difícil el retorno de Perón y que Onganía de alguna manera era un militar nacionalista, era católico, y él, acordate que en el principio de su gestión plantea una cuestión corporativa con sectores sindicales, no por casualidad surge en ese periodo el tema de las obras sociales, Sí. Es decir, piensa en un proyecto que va a durar 20 años, que sería corporativo y que una parte del sindicalismo formaría parte de eso. La gran contradicción de Onganía es que esa imagen nacionalista en lo económico es
es liberal, porque sus ministros son liberales, son Krieger Bacena. Sí, sí. Y eso, a ese sindicalismo que en algún momento pensó que aparecía un nuevo militar y que ya como resultaba imposible el retorno de Perón, podía haber una negociación, un entendimiento por ese lado. Al poco tiempo, con ese proyecto económico liberal, encuentra que no hay salida por ese lado, porque es golpeado en el salario, es golpeado en la fuente de trabajo, y bueno, rápidamente, si bien sigue dividida la CGT, el CGT de los argentinos, el CGT Azopardo, en la práctica comienzan a confluir en acciones en común. Correcto. A nivel nacional, inclusive, en paros y lo demás que vino. En lo personal soy de la idea de que somos lo que fuimos, y tiene que ver con la memoria histórica, y las acumulaciones que se van presentando. ¿Qué del cordobazo tenemos en la actualidad, o qué necesitamos de la experiencia del cordobazo para pararnos hoy en un planteo de un proyecto de antipatria, de evaluación de las condiciones de laburo, de las condiciones salariales, de las condiciones estudiantiles inclusive? Si te pregunto, ¿qué vinculas entre aquel cordobazo y este proceso político actual? ¿Dónde encontrás ahí una punta para unir esa experiencia con la que necesitaríamos ahora, digamos? Bueno, yo creo que es necesario señalar que el cordobazo, como punto culminante de la resistencia, que permite o contribuye mucho a la salida democrática del 73, el retorno de Perón, y un planteo en un breve tiempo que es fundamentalmente, y más allá de las tensiones internas del peronismo, con el planteo del socialismo nacional o capitalismo como salida, hay un plan trienal de Perón, hay un modelo argentino para el proyecto nacional que este año cumple 50 años, pero que si uno lo lee, está planteado como para que tenga una dinámica de actualización histórica y tiene absoluta vigencia. Uh-huh. Pero lo que tenemos en contra es que tras eso viene un golpe militar que nos marca tremendamente, porque se estructura la organización, yo diría, al nivel más alto de organización que había alcanzado el pueblo en ese momento. Por eso tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y después de la dictadura una salida democrática absolutamente condicionada fundamentalmente por la cuestión del endeudamiento externo, y eso hace que tengamos experiencias democráticas débiles, dependientes, entrampadas con el tema de la deuda, y realmente un retroceso por esas políticas liberales en el marco de la democracia en lo que puede ser el crecimiento de la conciencia popular. Bueno, esa es la gran diferencia que tenemos hoy, ¿no? Es decir, que estamos luchando, estamos resistiendo contra un brutal modelo, digamos, de entrega nacional como el que encabeza Milei, pero el nivel, si lo queremos comparar con el nivel de aquel 69, el nivel de comprensión y conciencia popular y compromiso ideológico es mucho menor. Vinculado también al hoy, y en esto que vos estás marcando, bueno, el 76 es una bisagra al revés, ¿no? Es decir, hay un costo político, económico y social que no se pudo remontar en 40 años de democracia. Bueno, desde ya los nietos que no pueden ser todavía recuperados, es un costo enorme, humano, por supuesto los desaparecidos. También nunca más en estos 40 años, o a partir del marzo del 76, se pudo volver al pleno empleo, que era un valor anterior al 24 de marzo del 76. El golpe se da, entre otras cosas, para destruir el pleno empleo. Por lo tanto, tampoco se pudo reconstruir una matriz productiva, industrial, de mercado interno. Seguro. Que es ahí hay una marca que solo es desafiado, ese modelo neoliberal que genera los grandes males que tenemos hoy, solo es desafiado durante un periodo que es el de Néstor y Cristina, donde avanza, digamos, de alguna manera la recuperación de la conciencia política, la incorporación de la juventud a la militancia, pero que no alcanza. No podemos revertir esos pilares
que fijó la dictadura en adelante. Y como vos señalabas bien, es importante remarcar que, por ejemplo, en ese año 69, a lo sumo tendríamos un 10, un 12% de informalidad laboral, y hoy tenemos más del 40%, claro, o alrededor del 40%. Eso ya hace una configuración del movimiento trabajador distinta a la de aquel momento, ¿no? Y también a nivel de unidad y compromiso de lucha a la clase. Y ni que hablar de la parte de los estudiantes. Es decir, hasta ese momento teníamos una universidad en donde realmente había una formación que estaba bastante ligada a la realidad. No fue en vano de que no fue, digamos, tenía un objetivo claro lo de Onganía, que era precisamente transformar lo que hasta ese momento en Argentina y América Latina eran universidades con un criterio de formación muy ligado a la realidad del país, a lo que fue después, donde la universidad hoy tiene algunas carreras íntimamente ligadas al modelo liberal, ¿no? Es decir, formando profesionales en esa dirección. Héctor, estamos hablando con Héctor Amichetti, ya te dejo porque sé que tenías que hacer, pero ¿hay reunión, se reúne la Confederación de Gremios Industriales por estos días? ¿Está previsto? Sí, hoy hay una reunión importante, evaluando el tema de la ley bases y con un cierre, un panel de los compañeros Furlan, Piñanelli y Ponce de Atilra, sobre la delicada situación que estamos viviendo en la industria en este momento. Digo porque hay un núcleo de 30 gremios industriales que venimos trabajando coordinadamente desde hace bastante tiempo. Digo porque ahí hay mucha letra en los gremios industriales, como hay en los gremios del transporte, como hay en los movimientos sociales, etcétera, mucho escrito sobre cómo salir de esto, digamos, ¿no? Con programas de desarrollo industrial, en el caso de los gremios industriales, de desarrollo del mercado interno, de arribar al pleno empleo en un proceso. Digamos, los movimientos sociales tienen aquel plan San Martín que presentaron hace poquitos años, en el 2020, que también apunta al pleno empleo. Hay programas que hay que sintetizar, hay que poner arriba de la mesa y hay generar una dirección política que nos dé un horizonte, ¿no? Absolutamente. Yo estoy absolutamente convencido de que paralelamente con la inevitable resistencia que estamos teniendo, con grandes movilizaciones, con paro, con una acción muy decidida hasta donde podemos de influir en el Congreso para frenar la ley base, para voltear el DNU. Paralelamente tenemos que juntar toda esta riqueza que tenemos desde los distintos sectores nacionales organizados y reconstruir esta idea de que hay un modelo de país que si nos unimos, si conformamos lo que para mí la salida política hoy no es sobre la discusión solamente de cómo se reacomodan las agrupaciones, se ponen de acuerdo y lo demás, sino que la unidad fuerte para una alternativa política es unirnos en torno a qué modelo de país estamos convencidos nosotros que es factible, con un rol del Estado que hoy quieren destruir. Es decir, todo lo que quiere destruir Milei es precisamente lo que nosotros valoramos como instrumentos centrales para desarrollar una Argentina distinta, ¿no? Héctor, eso es lo que tenemos que reconstruir. Te dejo tranqui, que tenés que salir a una movilización, ¿no? A una movida. Te mando un abrazo, nos encontramos en cualquier momento, tomamos un café, un mate y seguimos charlando. ¿Al aire o no al aire? Un abrazo, gringo. Abrazo grande, gracias. Chao, gringo. Chau. Héctor Amichetti, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y uno de los referentes principales de la corriente federal de trabajadores de la CGT. Bueno, ahí está, recordando el cordobazo y uniéndolo con la actualidad. La periferia. Comunicación de la comunidad organizada.